regresamos al De Eso Se Trata y ya llegó el momento de hablar de vinos. Cada semana Pedro Escobar nos trae unas historias increíbles. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, Ricardo, ¿tú cómo estás? Todo bien, celebrando el Día del Trabajador de la Radio. Mandamos muchos besos, abrazos a todos los colegas, a las compañeras de las radios del mundo. Y bueno, pues seguimos hablando de Napoleón, Pedro. Seguimos hablando de Napoleón en estas fechas patrias, que indirectamente, como es la historia, siempre tiene repercusiones. Y pues si no hubiera sido por todos los líos que ocasionó Napoleón por toda Europa, igual y nos independizábamos en 1810, justo Sí, en sí, estas sí. invasiones napoleónicas, donde Napoleón invade España, es que nosotros aprovechamos para agarrarlos ahí en un madruguete, ¿no? A la corona española y nos... Andaban viendo por otro lado y entonces ahí llegamos nosotros. Un Así auténtico es. madruguete, bien dicho. Exactamente. Oye, hablábamos la semana pasada de los gustos del emperador Napoleón, que no era muy ducho en el tema de vinos, tampoco en el tema de gastronomía, sin embargo tuvo un impacto muy fuerte en estas dos disciplinas. Por un lado, también la forma en que se consumen los alimentos hoy en día tiene que ver con Napoleón. Imagínate, Ricardo, que hay algo en las cocinas, y seguramente tú tienes alguna de ellas en tu cocina, que es una invención que tiene su origen durante las campañas napoleónicas. ¿Te imaginas cuál puede ser? A ver, no tengo ni idea. A ver, cuéntame, cuéntame. La Gran Armada era tan exigente en sus campañas militares, duraban tanto tiempo y eran tan duras que realmente alimentar a todas estas tropas era muy complicado. Se dedicaban a saquear las pueblos a donde llegaban, pero exigieron una forma de transportar los alimentos, incluso en las líneas. Así fue que se inventó un curioso este, digamos que un frasco, una invención que era una derivación de las botellas, que fue de vidrio y con una tuerca arriba, lo que hoy conocemos como botella, con frasco de vidrio, más específicamente, fue una invención en los temas de Napoleón. Como te decía la historia, este tipo de personajes transforman todo a su paso y a veces ni cuenta se dan, ¿no? Entonces, este tipo de frascos donde guardamos la mermelada, la mayonesa, todo eso, tiene su invención en los tiempos de Napoleón, del gran Napoleón Bonaparte. Y pues bueno, la influencia no solamente se queda ahí, también durante esa época hicieron su aparición los grandes restaurantes, Ricardo. Los grandes restaurantes que hoy cuestan una millonada, pues todavía en esos tiempos pues costaban más porque fueron los grandes cocineros de los príncipes, de los varones. Recordemos que el emperador Napoleón, después de reinstaurar la monarquía en Francia y dar por terminada la época de la República, pues una vez más se reinstauraron todos los protocolos, todos estos grandes festines, y sin embargo muchos de los grandes cocineros que participaban en este tipo de festines, que atendían estas grandes cocinas imperiales, pues decidieron independizarse, aventarse al emprendedurismo y abrieron sus propios restaurantes, lo cual es muy interesante, porque esa ¿Eran también... los primeros? ¿Eran los primeros, Pedro? Así es, los primeros de alta cocina. De Digamos alta que había cocina. tabernas y había otro tipo de localitos, pero pues realmente los grandes restaurantes de alta cocina, como el Café Bery en el Palais Royals, que fue inaugurado en 1808 y es considerado el primer restaurante de precio fijo en Francia, apareció durante el Imperio Napoleónico. Era, por cierto, el favorito de escritores como Honoré de Balzac. Incluso también hay uno más que se llamó el Corselet, que era muy laureado y que se inauguró en 1804 en París, y donde se dice que llegaron a comer Napoleón y la emperatriz Josefina. Entonces, realmente durante esta etapa, la gastronomía tuvo un desarrollo interesantísimo, muy paradójico, porque a Napoleón le disgustaba todo este tipo de protocolos. Te mencionaba la semana pasada que era medio burro a la hora de comer, que casi siempre comía a caballo, comía de pie, sin Bueno, servilletas, era un hombre de guerra, ¿no? aplicando, No podía aplicando ser tan delicado. Sí, 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 recordemos que ante todo era un militar, entonces pues era Claro. un hombre práctico y pragmático, terminaba limpiándose la ropa, por lo cual su comitiva siempre tenía que llevar
un extra de uniformes para que se cambiara el emperador, pero pues te digo, Napoleón tenía su mente en otro lado, en conquistar el mundo, en hacer de Francia el mayor imperio de la historia de la humanidad, ponerse a la altura de grandes conquistadores como Alejandro Magno y Julio César, y pues lo demás le daba igual. Sin embargo, pues todo se desarrolló a raíz de los vientos de cambio que su obra, pues su obra militar sobre todo, pues derivó en muchas otras cosas, ¿no? También en estos tiempos aparecieron los chefs, Ricardo, los jefes de cocina, en los tiempos napoleónicos por primera vez surgió la palabra chef para designar a un jefe de cocineros. Y también pues surgieron los críticos, los grandes gourmands, los que iban a estos primeros restaurantes a evaluar qué tal estaba la comida, qué tal Oh. sabían que la presentación, todo este tipo de cosas. Todo esto dentro del Imperio de Napoleón, que fue un precursor, sin siquiera saberlo, porque él era medio burrito en estos temas, de la literatura, del vino y la gastronomía en la historia mundial. Maravilloso. Pues sí, todas las guerras dejan, digamos, muchos elementos nuevos, innovaciones y muy importantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, los restaurantes, las ollas, muchas cosas que han surgido a partir de las guerras. Y bueno, pues la tecnología que hoy usamos cotidianamente, como es la red, ¿no? La misma Internet, pues es parte de los avances que se dieron a partir de la guerra. Pero interesante cómo él, teniendo la posibilidad de tener lo mejor, ¿no? Para comer, para beber, para todo prácticamente, pues él era un hombre, pues, muy metido en sus temas, ¿no? No tenía esos gustos y más bien era un hombre, pues, básico, ¿no? Un hombre básico, muy limitado, de Muy costumbres muy limitado, férreas, muy pragmático. Le gustaba el chambertin con agua, además, ¿no? un agua además, y de vez en cuando un coñac y una champaña. A final de sus días sufrió mucho por estas costumbres. Y fíjate, eso que comentabas, un hombre muy básico, pues eso realmente le hizo soportar el exilio en Santa Elena, en su segundo exilio, en medio de una isla apartada de todo el mundo para que nunca más se volviera a escapar frente a las costas africanas. Pues esa precariedad lo hizo soportar, pues privarse de todos Claro. estos grandes banquetes, pues él a lo que iba, y con su vinito de Constance, que era lo que sustituía su Chambertin francés, un vino, por cierto, sudafricano, que consumió mucho al final de sus días, un vino dulce que todavía hoy se puede beber para, si quieren emular ahí al gran Napoleón, pues En los así días fue como trágicos de Napoleón. de los días trágicos, de la declive, ¿no? Entonces, pues hay varias bebidas, el chambertin para recordar las glorias, la champaña para celebrar sus grandes victorias, y el vin de Constance, pues ya más en el exilio, y el recogimiento, pues para reflexionar sobre la vida. Ahí las tres grandes bebidas de Napoleón Bonaparte. Ay, qué interesante, ¿eh? Además, sí, vaya personalidad de Napoleón, que ha pasado mucho, se vuelve un lugar común a veces, pero no deja de ser un personaje atractivo hasta más no poder. Y bueno, pues esta perspectiva que tú nos das lo hace más interesante. Pedro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Saludos a todos.